que llene el corazón de ustedes de la presencia de Dios. Así que para todos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Qué gusto nos da estar en sus casas, ahí donde usted nos está escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es indispensable, es más que necesario que nosotros en estos tiempos nos llenemos de la palabra de Dios. Así que agradecemos también a Radio Glorificando por la oportunidad que nos da mi hermano Laureano, mi hermano Eldin y todos los que pues tienen el privilegio y el honor de estar en esta preciosa radio y llevar bendición a muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de los distintos medios. Así que es muy precioso estar aquí, saber que Dios está de nuestra parte y está ayudándonos a cada uno de nosotros. También quiero agradecer a todos los que nos escuchan. Ahí está, yo sé que mi madre nos escucha también. Ahí está en su casa, la bendecimos. Y todas aquellas personas que nos reportan con sus textos, que nos reportan verbalmente. He tenido la oportunidad de hablar con muchos y agradecen los mensajes que se transmiten aquí en la radio. Y también agradecen pues las palabras que pone en nuestros labios. Así que a todos, muchas gracias por su fina atención, que Dios me los bendiga. También a los que nos apoyan de una u otra manera, también muchas gracias. Tenemos personas que ahí están a la par de nosotros, que no se ven nunca aquí, pero que están pendientes de lo que hacemos. A mi familia y a todos, a mis amigos, hermanos en Cristo y a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga. Es un privilegio grande, como les vuelvo a repetir, estar aquí en Radio Glorificando, llevando esa bendición a donde quiera que Dios nos permita hacerlo. Así de que en esta preciosa mañana queremos hablar de algo muy importante, como los programas anteriores. Traemos una palabra fresca, una palabra que nos puede ayudar en estos momentos en que estamos viviendo el mundo entero. Es de vital importancia que nosotros nos encomendemos y le demos nuestro corazón al Señor, para que tengamos fuerzas, para que tengamos la habilidad de salir de estas situaciones que la vida nos está llevando. Quiero empezar diciéndole que hemos orado para que Dios bendiga a todos nuestros oyentes, como también nos bendiga aquí en la radio y nos dé ese privilegio y ese gusto de poder transmitir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A través de la radio, a través de estos mensajes, que muchos nos siguen en nuestras redes sociales, pues es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Bueno, después de todo esto, quiero iniciar diciéndoles que Dios es bueno. Nunca se le olvide eso en la tormenta, en la prueba que está pasando. Nunca se le olvide que Dios es bueno, que Dios es maravilloso y que está de nuestra parte para ayudarnos. El tema de ahora es muy importante porque nos habla de una palabra que nosotros a veces no tenemos clara. ¿Para qué son las pruebas? Vamos a ver la diferencia entre prueba y tentación. Vamos a hablar de este tema muy importante. No sé si usted ha tenido algún inconveniente en estar, pues ver la diferencia entre una prueba y una tentación. Así que vamos a darle gracias a Dios por este precioso tema que vamos a estar impartiendo en esta mañana, porque sabemos de que va a ser de mucha bendición para muchos de nosotros. Créanme que al estar estudiando esta palabra, pues el primer bendecido fui yo, porque uno a veces no entiende qué es una prueba y qué es una tentación, cuál es la diferencia de todas ellas. Claro, vamos a ver un ejemplo tangible, un ejemplo claro de lo que es esta situación y que nos va a ayudar a ver este importante tema. Fíjese que
me llama la atención que Pablo decía, he aprendido a estar saciado como a tener hambre. O sea, esa palabra he aprendido, o sea, no está, he aguantado, no, decía él, he aprendido a tener hambre como a estar saciado. He aprendido, esa palabra, he aprendido a estar, a tenerlo todo y a no tener nada. Ya cuando Pablo nos habla de esa manera, estamos viendo una palabra importante que es la que hoy quiero que nosotros meditemos y entendamos. He aprendido. La palabra aprender tiene, aparte de mucho significado, la razón por la cual esta palabra es tan importante es porque aprender nos cuesta mucho. Imagínense que hoy podemos agarrar una Biblia, un periódico o los mensajes de texto y todo, porque aprendimos a leer, pero ¿cuánto tiempo nos llevó a aprender a leer? ¿Cuánto tiempo, cuántos regaños de la maestra? En mi caso, pues la primera maestra que tuve, bueno, ya en primaria, fue señor Alicia, bien recuerdo, Moreno, y ella se preocupó y nos instó y nos estuvo ahí sí que presionando para que aprendiéramos a leer y a escribir. Así que mis primeras letras, claro, estuve en párvulos, pero ya en primero empezamos ya a aprender a leer y a escribir. Pero aprender lleva tiempo, lleva regaños, lleva tareas, lleva exámenes y más que todo lleva repetición. Porque fíjense que aprender a leer no es de la noche a la mañana, pero con un poco de interés y con las personas adecuadas, pues de alguna manera es fácil aprender, pero esa palabra aprender conlleva dedicación y tiempo, lleva entendimiento también. Entonces cuando Pablo decía, he aprendido a tenerlo todo y a no tener nada, o sea, de las dos condiciones había aprendido él a estar saciado como a tener hambre. Pero muchos de nosotros aprendemos o estamos bien cuando todo está excelente. Ahí sí hemos aprendido, pero solamente a estar alegres cuando lo tenemos todo, cuando no es así. Nosotros debemos entender y aprender más que todo de que nosotros tenemos un Dios maravilloso que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Pero esa palabra he aprendido quiere decir de que Pablo había tenido muchas circunstancias, había tenido muchas situaciones, las cuales fue él entendiendo y aprendiendo sobre todo a cómo llevarlas. Me imagino que cuando uno no ha aprendido, bueno, sin imaginarme así, somos la mayoría, que cuando no hemos aprendido a tener y a no tener, es cuando nosotros alegamos, es cuando nosotros hablamos aún mal de Dios. Dios no me escucha, Dios no me atiende, Dios no me ama, porque no hemos aprendido que en el camino que hemos emprendido, que hemos empezado a caminar, hay momentos en los que también nos faltan las situaciones para que aprendamos a depender de Dios. Entonces fíjese que Pablo había aprendido a tenerlo todo y a no tener nada. Porque las circunstancias él había aprendido que no eran lo que marcaban su destino. Porque muchas de las cosas que hoy nos pasan van a pasar. Las cosas que hoy nos están pasando y nos están dañando, si hubiéramos aprendido, pues deberíamos de decir, Dios me ha sacado de otras similares, Dios también me va a sacar de esto. Eso es aprender. Pero no, cuando estamos bien, cuando nos está yendo bien, nosotros decimos, bueno, qué bendición, Dios está conmigo. Pero cuando no nos da, cuando nosotros no sentimos que Él nos atiende, decimos, Dios no está, porque no hemos aprendido. O sea, es meramente vivimos de resultados y no vivimos de fe. Porque cuando nosotros vivimos de resultados,
Ganamos, estamos alegres. Perdemos, estamos enojados, estamos tristes. No nos está yendo bien, tenemos bastante, estamos contentos. Dios está conmigo, qué bendición. Dios es maravilloso. Cuando nos deja sin nada, empezamos a hablar, empezamos a entristecer porque no hemos aprendido. Entonces es importante que nosotros aprendamos que Dios, sea la circunstancia que estemos pasando, no va a determinar nuestro final. Nuestro final lo va a determinar si nosotros hemos aprendido que Dios no nos va a dejar en ninguno, ya sea en lo alto, en lo bajo, en lo en medio, en lo nivel, en lo próspero y también en las limitaciones. Pablo había aprendido, pero aprender lleva tiempo. No es fácil aprender, porque imagínense cuando digan, decía la señora, decía, y todo, y entonces va a repetir otra vez, ahora la B con la E, ¿qué dice? B, y empezaba ahí, la S con la A, sa, y la P con la O, po, ¿qué dice? Sapo, decíamos, sapi. Lleva tiempo, sí. Pero si imaginen que solo vamos por la A y ya queremos estar haciendo las tareas de zapato con la Z, entonces no, yo creo que aprender es lo que nos falta a nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Aprender, porque el pueblo de Israel 40 años no aprendió la razón por la cual Dios los sacó de Egipto. O sea, salir de Egipto no es suficiente cuando no se aprende en el camino cuál es la realidad, cuál es el fin por lo cual Dios nos está liberando y nos está sacando. Por eso es que mucha persona acepta al Señor y al poco tiempo recibe al Señor la ayuda de Dios, se acerca a Dios y al poco tiempo se alejan de Dios porque no aprendieron cuál fue la razón que los llamó. Muchos se frustran y dicen, pero mire, si hoy que me acerqué a Dios, más serio me está yendo. Antes mantenía dinero en mi cartera, no pasaba enfermo, solo me acerqué a Dios y dicen los problemas. Mi esposa esto, mi esposo lo otro, mis hijos, mi economía se vino para abajo. Porque no tuvimos la paciencia de aprender que Dios nos va a ir podando algunas cosas, no con el fin de dañarnos, sino con el fin de que demos más fruto. Recuerde que Dios está buscando en nosotros no apariencia, sino fruto. Y para poder dar fruto, primero hay que aprender. Entonces Pablo decía, he aprendido a tenerlo todo como no a tener nada. He aprendido a estar en grandes banquetes como también estar pues tomando cafecito con pan, decía. He aprendido a no tener nada. Pero ¿qué era lo que lo hacía sobrellevar eso? El haber aprendido que en todo momento Dios no nos deja. Lamentablemente he estado viendo algunas noticias de señoritas, más que todo, bueno, y un joven también, que optó por quitarse la vida. 13 años, creo que 19 tenía el patojo, y una patojita, perdón porque no fui la niña perfecta que ustedes desearon, algo así, dejó una nota, de 13 años decidió quitarse la vida. Me imagino el momento en que ella estaba pasando, porque Dios me ha permitido pues ayudar a muchas personas en esas mismas circunstancias por otros motivos. Pero he visto un común denominador en cuanto a esta situación, son los pensamientos que el diablo mete a través de las palabras de las personas. Que no servís para nada, que la fulana es mejor, que la hija de sutano, que el hijo del otro, esto y lo otro. En cambio vos, mira, y empiezan esos dardos, aparte de los que uno mismo también como persona también trabaja en la mente. Pero, ¿por qué es tristeza esta situación? Porque créanme que cuando estas situaciones pasan, a mí me entristecen porque es responsabilidad de nosotros los hijos de Dios poder llegar hasta esas personas y alumbrarles el camino. Pero a veces uno dice, pero sí, yo también tengo problemas.
Si yo tengo situación, porque no hemos aprendido a descansar en Dios. Ese es el problema de nosotros. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28 dice la palabra de Dios. Son palabras de Jesús. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Al no descansar, al no haber aprendido a descansar en Dios, andamos con todos los tanates encima, y uno dice, ¿cómo voy a ayudar a otros si yo ando peor? ¿Cómo yo voy a decirle algo a alguien si, mire, hermanos, dicen algunas personas, si yo ya ni aguanto, si yo ganas de dejar de ir a la iglesia tengo? Es fácil identificar que estas personas no han aprendido a descansar en Dios, que no han aprendido a dejar sus cargas, como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Qué de difícil de entender es esto, venid a mí. Él no está diciendo, mira, primero te quiero que cambies. Yo borracho, yo mentiroso, no quiero. Así que primero deja de mentir, primero deja de tomar, primero deja de drogarte, primero esto y lo otro, y después venís. No, dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Algo que no hemos aprendido nosotros es a descansar. Oiga la palabra que estoy usando, he aprendido, o sea, no hemos aprendido. La palabra que dijo Pablo, he aprendido a tenerlo todo como a no tener nada. Entonces, ¿cómo podemos aprender a tenerlo todo? Porque algunos creen que la prueba más grande es no tener. Pero yo considero que no es esa la más grande. La prueba más grande es tener. Porque cuando uno no tiene, con el rechinido de las tripas, con un hijo enfermo, sin dinero para llevarlo donde el doctor, no le queda a uno más que clamarle al Señor. Amén. Y buscar a Dios y buscarle la solución. Pero con dinero, como dijo aquel, sigo siendo el rey. Con dinero la gente no se acerca a Dios. Sin ninguno, con el estómago lleno y la billetera llena, nadie busca a Dios. Por eso es que Dios permite las pruebas. De hecho, ese es el tema, pero quería primero que tomaron en cuenta para aprender el ticuco amarrado por los dos lados, es que aprendamos primero, que aprendamos. La palabra aprender, porque dijo, he aguantado a tenerlo como no tener. No, Pablo decía, he aprendido. ¿Aprendido qué es? Que sufrió, que primero, quizá él discutía un poquito la circunstancia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a Julano? ¿Por qué a los otros? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si no oro? ¿Por qué si yo tengo? ¿Sí? Porque aquellos tienen dinero. ¿Por qué esto y lo otro? No, él empezó así y quizá fue puliendo al llegar al punto de decir, he aprendido a estar con reyes y estar con los más bajos. He aprendido a tenerlo todo. He aprendido a estar libre y estar en la cárcel, decía. Qué raro ya esa enseñanza. Haber aprendido ya es que nuestra alma identifica que los planes de Dios llevan sal como también lleva limón, no solo azúcar. El problema es que nosotros nos han vendido un evangelio barato y las películas nos han vendido una vida irreal. Fíjense que Dios no nos llama a ser felices. La palabra de Dios no nos llama a ser felices. Nos llama a tener gozo. Porque la felicidad que nosotros queremos es el resultado. Fíjense, pues ser feliz, porque es que la Biblia nos llama a tener el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice. Amén. Pero la felicidad es momentánea y es a base de resultados buenos. ¿Quién no va a estar feliz si se ganó un premio de 5,000 quetzales? Va a estar feliz. Sale del lugar donde se lo entregan y se lo roban afuera. Si hubiera sido felicidad, no le hubiera quitado eso que sentía. Ahí discúlpeme la cuadragancia, digo alguien, no la redundancia, pero
La felicidad que sintió cuando se lo entregaron lo hubiera mantenido. Pero ¿por qué cuando se lo robaron afuera del lugar donde se lo entregaron, se le fue la felicidad? Amén. Alguien compra un carro y se siente feliz. Cuando se lo rayan, ay, Dios, dice, mejor me hubieran rayado la cara y no el carro, dice. Porque se fue la felicidad. Alguien se casa, he tenido la oportunidad de estar en algunos casamientos y se ve feliz el matrimonio. Amén. Y a los 2 meses ya se dejaron, se divorciaron y todo. ¿Y dónde está la felicidad? Dios no nos llama a ser felices. Dios nos llama a tener gozo, porque el gozo no depende de las circunstancias que estamos viviendo. En cambio, la felicidad que nosotros nos gusta es resultado de las cosas que tenemos por el momento. Porque si fuera, la felicidad es momentánea, el gozo es eterno. Tú puedes estar en una situación difícil y claro, el gozo no es estarte riendo como que sos payaso. Porque el gozo a veces son lágrimas de saber que ese Dios tan grande está contigo en los momentos en donde todos te han dejado. Ese es el gozo, por eso dice la palabra de Dios, el gozo del Señor, mi fortaleza es, dice. Amén. Pero la felicidad es momentánea, la felicidad es a base de buenos resultados. En cambio el gozo, tú puedes mantener gozo. El ejemplo que te puedo poner es, vas por Zacapa, allá por Teculután, aquellos días, pero soleados, aquello que está que hasta la carretera espejea cuando uno va, Amén. como el vaporcito aquel, y tú sales del carro y empiezas a sudar, pero tú entras al carro y prendes el aire acondicionado y lo pones bien frío. La gente afuera está sudando a chorros, pero tú dentro de tu carro estás frío, bien rico. Así es el gozo. La circunstancia iba a estar alrededor, porque si te sales del carro, ahí está el calor. Pero cuando entras en el gozo del Señor, sientes un refrigerio. Amén. Que no es que quitaron el sol, no es que quitaron el calor ahí está. Pero tú estás en una posición diferente. Eso es aprender, estar en una posición diferente a la que comúnmente las personas atienden, a las que las personas tienen o están enfrentando. Entonces el gozo nos hace estar en una posición diferente, y aunque el calor sigue de Teculután ahí duro y aquello, pero tremendo, pero tú estás adentro, frío en el aire acondicionado. Así es el gozo del Señor, así es la presencia de Dios. Lo que pasa es que no hemos aprendido. ¡Qué calor!, dice uno. Y empiezas a echarte aire y más calor agarras porque estás haciendo movimiento. Estás en movimiento, más calor, más calor. Y te vas abajo de un palo y el vapor no te deja y estás buscando una cosa, otra y te desesperas porque no has aprendido a meterte en el carro y ahí encender el aire. Pero lleva gasto, sí, lleva gasto pues. Pero no quiero gastar. Es que yo no quiero dar mi vida al Señor. Yo no quiero servir al Señor porque tengo que dejar este pecado. Tengo que dejar la llanta de repuesto. Tengo que dejar la otra. Tengo que dejar el otro. Tengo que dejar esto. Entonces queremos el gozo. Queremos la presencia de Dios. Queremos estar en otra posición espiritual. Pero no estamos dispuestos a dejar todo aquello que nos está afectando, que nos está deteniendo la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante, y no podía empezar el tema porque yo lo puedo disparar de una vez, vengo listo para disparar el tema, pero no sirve de nada si no tenemos este principio en nuestra mente, darte toda la enseñanza que viene, si no aprendemos, porque la palabra clave aquí es he aprendido a tenerlo todo como a no tener nada. Amén. Pero ¿qué hace ese vínculo, ese puente? Lo hace el gozo. ¿Qué posición es la que debo tener? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces, ¿por qué uno mira que gente, y como te digo, gozo no es estar y va risa? No somos payasos, a veces no tiene ganas de reírse, pero si usted se puede reír, ríase, hasta de usted mismo. Y mire,
que no le afecte. Yo soy tachado un poquito de gente, de persona alegre, porque así soy, así manejo yo el dolor, así manejo el dolor y el sufrimiento. No lo trabajo así normalmente. Yo tengo mis estrategias que he aprendido en estos 28 o 27 años de estar en el Evangelio, de cómo sobrellevar esas cosas. Cuando alguien te está ofendiendo, cuando alguien está como dijo aquel, llevándote corto, es difícil. Entonces, pero cada uno va aprendiendo cómo lidiar con su dolor. Cada quien va aprendiendo cómo lidiar con sus situaciones difíciles. Pero la clave está en que nosotros aprendamos a que Dios no nos va a dejar en ningún momento. Entonces, fíjense por qué la palabra aprender. Y aquí vamos un poco con el tema, porque el tema es la diferencia entre prueba y tentación. Pero desde el principio nos ha costado aprender esta situación. Fíjense que Dios desde el principio quiso que el hombre viniera a esta tierra y lo instaló en el huerto del Edén con un propósito, para que él se enseñoreara, gobernara sobre todas las cosas. Ese fue redondeando todo. Cuando Dios formó al hombre es para que él gobernara sobre todas las cosas. Entonces, por ejemplo, en el Génesis 2:18 dijo, y dice así la palabra de Dios, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se le halló ayuda idónea. Entonces Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, y fue cuando hizo a Eva, su mujer. Entonces vemos que Dios instala a Adán en el huerto y le da un trabajo, que es ponerle nombre a todos los animales, que hasta el sol de ahora son los nombres que llevan los animales. Entonces a Adán lo puso para gobernar sobre toda la tierra. Lo puso para gobernar, no para ser gobernado por todas las cosas. El problema es de que Adán no entendió el mensaje. Él lo estaba poniendo como autoridad de toda la tierra, y por eso lo puso ahí. Pero veo un problema, que el hombre desde el principio no ha aprendido esta situación. Fíjense que prueba, para empezar ya con el tema. Bueno, ya estamos en el tema desde el principio, pero es que hay esa palabra clave, aprender. Porque fíjense que hoy vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, prueba es pasar por un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. Se prueba nuestra fe, nuestro carácter, nuestro nivel espiritual, nuestra paciencia, nuestra humildad y nuestra confianza en Dios. Esa es una prueba. Estoy viendo que es una prueba. Es un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana, repito, de nuestro carácter, de nuestro nivel espiritual, nuestra paciencia, nuestra humildad, nuestra confianza en Dios. Bueno, ¿por qué le hablo de Adán? Lo que pasa es que la prueba entonces era el examen. Dios les dice: de todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí es prueba, porque la prueba edifica el carácter y también edifica la integridad de la persona. La prueba ha sido originada en el corazón de Dios. Él les dijo:
pueden comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí era una prueba porque Dios, nació en el corazón de Dios evidenciar que Adán y Eva tenían una responsabilidad e iban a respetar. Pero en el momento de la prueba, porque fíjese que todos empezamos, por ejemplo, aquí Adán empezó con una prueba porque Dios les puso un estatuto, les puso un ordenamiento, un examen para definir su posición en el huerto del Edén. Ya lo explicaremos poco a poco, pero la prueba fue para identificar, para que ellos vieron, Dios lo sabe todo, pues Él no tiene necesidad de repetir esto. La prueba. Muy bien. La prueba es pasar un examen para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. En ella se prueba nuestra fe, nuestro carácter, nuestro nivel espiritual, nuestra paciencia, nuestra humildad y nuestra confianza en Dios. Entonces, mire qué importante es para nosotros poder identificar en qué posición está. O sea, la prueba, ¿por qué en el colegio nosotros cuando decían antes decían, saquen una hojita, decían, y un lapicero y quiten todo? Ay Dios, decíamos nosotros. El profe se le ocurrió hacer un examen de último momento. Híjole, nos afligíamos. Va a meter todo y no quiero nada en sus escritorios, decía, y ahorita voy a dictar las preguntas. Ese examen, esa prueba que iba a identificar si nosotros éramos, primero que nada, buenos estudiantes. Otros, si habíamos respetado lo que él nos había dicho días antes, que estudiáramos, que de tal título a tal título empezáramos a estudiar, porque el examen él no lo hacía con el fin de afectarnos, sino de evidenciar nuestra posición. Porque no es lo mismo, mis amados hermanos, decir yo pues tengo tal título. Por eso a mí los títulos no me gustan, sinceramente. A mí me gusta que me digan hermano Oscar, y porque a veces los títulos los tenemos pero solo como cartones, no sirven. Es mejor la función que el título, porque el título no nos define la posición espiritual en la que estamos, sino la prueba. Entonces, porque la prueba nace en el corazón de Dios, pero la tentación, por el contrario, no nace del corazón de Dios, sino nace del corazón del diablo, del enemigo, del contrario, del tentador, como usted quiera llamarle. Esa es una diferencia muy marcada que nosotros debemos de entender. La prueba nace en el corazón de Dios para identificar, para que nosotros miremos la posición que tenemos y el desarrollo, como decíamos, de nuestra vida cristiana, también de nuestra fe, de nuestro carácter. O sea, esa es la prueba, nace en el corazón de Dios. Ahora la tentación no, la tentación es la incitación. Esa es la definición de tentación. La tentación es la incitación, promoción, pregonada y también la seducción de parte de Satanás a nosotros para permitir que en pensamiento, en intención y acción termine en una acción de pecado. Mire pues, entonces, más despacio, la tentación es la incitación, promoción, pregonada por sucesos y por palabras. Es una seducción, la tentación, de parte de Satanás para nosotros, para permitir que un pensamiento venga a terminar en una acción de pecado. Entonces, mire, pues, aquí está ¿por qué hablábamos de Adán? La prueba era para evidenciar su posición. Él les dice, de todo podéis comer, menos de este árbol.
Pero ¿cómo pasó de prueba a tentación? Porque hay un espacio en donde el enemigo, si uno no está definido en qué posición, él los vio titubeantes, y fue cuando la mujer ve a la serpiente y empieza a tener comunicación con ella, con que Dios ha dicho que no coman de todos estos árboles. Oiga, pues entonces esto ya es una tentación, porque estamos viendo que una tentación es una incitación, es una promoción, es pregonar, es una seducción de parte de Satanás. En pocas palabras, es una seducción, aunque Dios ha dicho que no coman de todos estos árboles. No, le dice, y cuando empezó la plática entre la serpiente y Eva, es donde empezó a desarrollarse una tentación. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman, serán como Dios. Ahí ya no era prueba, ahí era tentación. Porque la prueba nació en el corazón de Dios para definir nuestro carácter, nuestra confianza y todo. Por eso Adán y Eva al principio fue una prueba, porque nació en el corazón de Dios. Probarlos para definir su posición en el huerto del Edén. Pero la tentación, que es, ahí sí, del tentador, que me valga esa redundancia, viene con el fin de destruir. Pero sus palabras son más suaves, más dulces que las del mismo Dios. No porque, mire, pues no me vaya a malinterpretar, pero una prueba, por ejemplo, que Dios puede poner que perdones a alguien. ¿Acaso es fácil eso? No. Pero ¿qué viene el tentador? Bueno, y te vas a dejar, ¿no? ¿Qué van a decir las otras